Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos con subidas claras, más 0,46% el SP500, más 1% el Nasdaq, pero sin embargo la volatilidad apenas baja, tan solo un 0,59% y el VIX se mantiene muy alto, 20,24. Es como si los operadores no se fiaran de la subida, o a lo mejor precisamente porque no se fían es cuando la subida puede llegar lejos. Muy buenas tardes, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, jueves 16 de octubre. Empezamos a grabar a las 5 menos cuarto de la tarde, hora española aproximadamente, 6 horas menos hora de Nueva York, es decir, las 10:47 de la mañana neoyorquina. Y a estas horas, como les he dicho, parece que hay mucha desconfianza. Y eso que Wall Street sigue subiendo y no parece que tenga demasiado miedo. Sin embargo, el VIX refleja lo contrario. Además, otras cosas también nos muestran la desconfianza. Como por ejemplo la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales, que como podemos ver, pues ha tenido un incremento del número de bajistas espectacular. Ahora mismo hay un 46,1% de bajistas y tan solo un 33,7% de alcistas. Casi una diferencia de 12 puntos y pico. Esto le da mucho potencial a subir si quiere el mercado, porque hay mucha desconfianza, o no, pero con potencial se lo da. Actualizamos el indicador de miedo-pánico de la CNN, del que ya hablábamos en la crónica de media sesión, y como vemos seguimos igual, en zona de miedo y acercándonos al miedo extremo. Bastante curioso. Vuelvo a repetir, con un Nasdaq subiendo 0,87%. Es evidente, ya lo comentábamos en la apertura, que la dinámica del mercado ha cambiado y ya no son las cosas tan fáciles. Se ha sembrado la semilla, ¿no?, de la discordia, del temor de que no están las cosas claras, y esto pues mantiene a los operadores, a pesar de las subidas recientes que hemos tenido en los últimos días después de la caída del viernes, pues con ciertas suspicacias. ¿Quieren que les diga dónde está el temor de verdad? Donde yo lo tengo. Bueno, pues he visto a varios analistas, algunos importantes, destacar este tema del que ya hablamos ayer, y me parece que con razón. A esto sí que le deberíamos tener miedo. Es ese artículo que publicó ayer el Wall Street Journal, en el que decía que según sus fuentes, el chino Xi, presidente a perpetuidad nombrado por sí mismo, chino Xi, pues cree haber encontrado el talón de Aquiles de Trump, y el talón de Aquiles de Trump es pues provocar situaciones o hacer declaraciones que puedan tumbar al SP500, a Wall Street. Porque el chino Xi sabe que Trump no se puede permitir el lujo, ni él ni nadie, dentro del mundo occidental, de un mercado cayendo en picado, porque entonces se tiran todos contra él. Luego, no está nada claro que los chinos se vayan a conformar con todo esto de la guerra comercial, y como no sea Trump el que cede, parece muy improbable que vayan a ser los chinos, porque los chinos están muy tranquilos. Aquello es una dictadura, no tienen que dar cuentas a nadie, su bolsa les da lo mismo que suba que baje, ya lo arreglarán, ya mandarán al motorista para que suba, ya me entienden ustedes. No sé, no es lo mismo, no es lo mismo. Y hay quien no lo tiene claro, ya digo, hay muchos analistas que están insistiendo en eso, que ahí está el peligro del mercado, que no lo menospreciemos. No lo sé, pero ahí están los datos por si acaso. Repasamos el tablero, que luego se me olvida. El DAX está subiendo 0,02, el Eurostoxx 50 0,39%, el Stoxx 600 sube 0,36%, el IBEX más 0,21%. En divisas, pues el euro es lo más destacable, con una subida al 0,33% frente al dólar hasta 1,1713. Los bonos tienen ligeras bajadas en Europa y planos en Estados Unidos, nada importante, pero el bono americano a 10 años no consigue perforar el 4% de soporte de rentabilidad. No se puede descartar que de ahí no pase, es un nivel muy difícil y lleva ya varias semanas que se frena
en las bajadas de rentabilidad o lo que es lo mismo en las subidas de la cotización, exactamente en ese nivel de soporte. El SP500 sube 0,34%, el Nasdaq sube 0,76% y el Russell, atención, este va a la contra, no es una subida general, las suspicacias se ven por aquí también, ya que el Russell de pequeñas compañías está bajando el 0,45%. Sigue absolutamente imparable de manera brutal el oro, más 1,81% hasta 4.278 prácticamente. Ahí queda eso. Recuerden que Bank of America hoy ha dicho que podría llegar a 5.000. Y el petróleo pues sube 0,03%. Ya saben que esta mañana el petróleo subía más ante el temor de que la India deje de comprar petróleo ruso porque Trump está presionando mucho al respecto. Pero hace un rato han hecho declaraciones desde la India diciendo que, hombre, claro, que es que eso lleva un proceso, que no es tan fácil, que si de repente dejan de comprar petróleo ruso van a provocar un shock en el mercado, van a disparar el precio al alza. En suma, no se les ha visto muy claramente colaboradores con la petición de Trump de que dejen de comprar petróleo a los rusos. Y de ahí que el petróleo pues haya calmado. En los 7 magníficos terminamos de repasar el tablero, pues tenemos a Nvidia, como no, subiendo el 1,61% y los demás, pues en su mayoría también subiendo. Alphabet gana 1,74%, Amazon 1,01%, pero Apple está bajando 0,39%. Lo paradójico es que lo que parecía que iba a animar hoy a las tecnológicas, que era TSMC, les recuerdo que ha tenido unos resultados magníficos, muy buenos. Sin embargo, TSMC pues no está subiendo mucho, más bien está bajando. Aquí lo tienen, aunque está en zona de máximos, pues a pesar de esos muy buenos resultados, está bajando 1,10%. Y sin embargo, paradójicamente, Tesla, que tiene noticias negativas, ya que estamos dentro del sector de los 7 magníficos, pues está subiendo el 0,55%. ¿Qué noticias son esas? Pues hemos tenido que ha tenido una rebaja de precio objetivo por parte de BNP, que le ha dado un 29% de caída desde estos niveles. Ahí queda eso. En datos macro hemos tenido alguno, por ejemplo, el dato de confianza de las constructoras, NHB, que ha terminado en 77 cuando se esperaba 33, es decir, mucha más confianza de lo esperado. Sin embargo, terriblemente malo el dato de la Reserva Federal de Filadelfia de manufacturas, muy malo, menos 12,8 cuando se esperaba 10, pero con positivo, más 10. O sea, realmente muy malo este dato, muy malo. Hace un momento decíamos que el oro está imparable, demasiado imparable diría yo, está muy sobrecomprado, el último tramo de subida es completamente en vertical y lleva ya 9 semanas consecutivas subiendo. Muy interesante esta estadística que ha sacado subutrade.com, en la cual se puede ver que cuando el oro acumula 9 semanas consecutivas subiendo desde 1970, es decir, es una estadística de bastantes años, bueno, para empezar nunca ha tenido más de 9 semanas consecutivas subiendo, siempre se puede romper la estadística, pero fíjense qué datos. Al cabo de... cuando se llegaba a esto, al cabo de una semana se bajaba en promedio un 8,75%, al cabo de 2 semanas un 7,5%, al cabo de 3 semanas un 7,73%, al cabo de un mes menos 11% y al cabo de 2 meses menos 13%. Pero lo más sorprendente de esto es que no ha habido ni un solo caso, ni uno solo, donde sí que subiera. En los 4 casos en los que se dio esta circunstancia, de 9 semanas seguidas al alza, en los 4 casos se terminó bajando bastante en todos los plazos, hasta 2 meses. Claro, esto es una muestra de la sobrecompra, y la sobrecompra actualmente es brutal. Ya a estas alturas deberíamos esperar que de un momento a otro pueda haber una soltada de papel, una toma de beneficios enorme bajo cualquier excusa, porque la sobrecompra es muy difícil. Ahora mismo entrar a estos niveles
parece muy desaconsejable para tomar posiciones nuevas. Quien ha tenido muy buen día es la firma suiza de alimentación Nestlé. Nestlé ha tenido una subida del 8,52%, nada menos. Y como podemos ver en este gráfico, sería el mejor día desde el año 2008. Nunca había tenido Nestlé una subida tan clara como esta. El mercado sigue sin acordarse del pequeño problemilla de que el gobierno está cerrado. Digo yo que alguno tendrá que ir dándole una vueltecita de vez en cuando a esto y observen lo que se está descontando en los mercados de apuestas. Se están descontando 40 días de cierre de gobierno, ¿eh? Y esos son muchos días. Ha habido declaraciones de un nuevo miembro de la Reserva Federal, de Waller. Ha dicho que él cree que sí que se deberían bajar los tipos en octubre, pero que a partir de ahí hay que ser prudentes y que en caso de que el Producto Interior Bruto subiera o bien el empleo mejorara, habría que ralentizar las bajadas de tipos. Dice que si no, habría que continuar con las bajadas hasta que se llegue al tipo neutral, que estaría como a 100 puntos básicos o 125 puntos básicos del nivel actual, es decir, a unas 4 bajadas o 5. Les recuerdo que el nivel neutral es aquel nivel de tipos de interés que no influyen en la economía ni para bien ni para mal. Es decir, los tipos están en un sitio que ni incentivan la economía ni tampoco la ralentizan. Todo el mundo intenta estar en esa cifra, pero es muy difícil, claro, de calcular para empezar. Siempre hay mucha polémica sobre dónde está exactamente esa tasa de tipos neutrales. No olvidemos que se está hablando poco de este tema, que mañana hay vencimiento de opciones y este tipo de vencimientos son muy importantes porque pueden abrir una ventana de volatilidad en Wall Street. A veces se cumple, a veces no se cumple, pero a partir de las 3:30, cuando vence el grueso del vencimiento, ya se podría abrir quizá esa ventana de volatilidad. No es seguro, pero como digo, esa posibilidad existe y hay que tenerla en cuenta. Me gustaría leerle rápidamente un par de tweets, un par de X, como se dice ahora, que he puesto en mi X, que está sacado de un artículo que nuestro colaborador en Serenity Markets, Antonio Iruzubieta, pues ha puesto hoy. Lo tienen en portada de la web. Fíjense lo que reflexiona. Aunque muchos asumen que las empresas de inteligencia artificial crecen a través de financiación con capital propio, además de ingeniería financiera y algo de deuda, lo que haría que la burbuja estuviera en cierto modo aislada del grueso de la economía, Goldman ha reconocido que 141.000 millones de los 500.000 millones que hay en gasto de capital de inteligencia artificial provienen de deuda corporativa. Y yo añadiría, y es más, y en parte es una deuda como muy endogámica que también se están dando los unos a los otros. 141.000 millones de los 500.000 millones de gasto. Lo cual es una cantidad de deuda mayor a la que gastó toda la industria en 2024 y significa que al menos el 30% del gasto actual en inteligencia artificial está financiado con deuda. Antonio cree que este es un tema a vigilar de cerca y a mí me parece que también. Bien, vamos a terminar como siempre dando un repaso al aspecto técnico del futuro del mini SP500. Seguimos teniendo muy fuerte resistencia a la altura de la banda de Mogalev superior, zona 6.750. En caso de ser sobrepasada, pues nada, se iría a 6.800 hacia la zona de máximos históricos. Y por debajo pues tenemos mucho soporte en la confluencia de la banda de Mogalev inferior con la media de 50 en el entorno 6.620. Vamos a verlo más a corto plazo en el gráfico de una hora, quitándole el mercado nocturno. Pues bien, aquí hay una lucha encarnizada con la media de 200, que ayer nos parecía que la estaba rompiendo, pero no se ha confirmado, y además reforzado con la banda de Mogalev superior, que está un poquito más arriba en 6.753. De momento sigue sin poder con la media de 200 y eso pues es un poquito peligroso. Hay que vigilar el soporte que le forma la media de 50 en el entorno 6.700. En caso de pérdida, pues cuidado, porque si nos vamos al gráfico de 4 horas,
habría que fijarse en zonas bastante más bajas, como el 6650 banda en Mogalef inferior, o incluso la media de 200, que en todos estos periodos de turbulencias ha sido tocada 2 veces. Vamos a considerar el soporte mayor este, zona 6600, 6620 a la altura de la media de 200 en 4 horas. Una ruptura clara de esta media podría causar un desaguisado de gran envergadura en los mercados. No, ahora mismo no veo motivos, pero tampoco los veía este día y al final apareció Trump y miren a dónde llegamos. Nunca se sabe. Este mercado ya no es el mismo de antes, el mismo que llegó hasta aquí. Es un mercado que le ha visto las orejas al lobo, que no se le olvida este episodio y por lo tanto bastante más sensible a cualquier cosa inesperada que pudiera salir. O no, o a lo mejor no sale, pero es más sensible si sale. Ojo. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like, que siempre nos ayuda un montón para podernos posicionar en YouTube. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Les deseo que pasen muy buena tarde y les envío saludos afectuosos desde la fresca, muy fresca Suiza. En este momento 9 grados y ya podemos dar gracias. Hasta pronto.